Bueno, son exactamente 17:10 y vamos a arrancar con esto que hemos llamado libertad económica, oportunidad para el crecimiento argentino. Algo que venimos haciendo en los últimos 2-3 años justamente con la Fundación Libertad y Progreso. Ellos tienen el famoso índice de calidad institucional y este índice que ha sido muy conocido porque ha marcado indicadores que después han servido incluso para que los comunicadores podamos decir hasta dónde la Argentina competitivamente está igual o mejor o peor que otros años o peor que otros países. Y a partir de eso también nosotros digamos, bueno, cuando queremos inversiones, ¿no?, en cualquiera de los sectores, ¿qué es lo que miran los inversores, ¿no?, en estos indicadores? Bueno, hoy va a ser una hora, va a ser la realidad un lujo porque vamos a tenerlo dividido en 4 módulos, 4 bloques. Un primer bloque justamente donde tenemos al economista Martín Lagos, que trabaja activamente en la Fundación Libertad y Progreso y que tiene un largo currículum, entre ellos haber sido vicepresidente del Banco Central, así que cosa que de todo esto sabe mucho. Va a ser el que va a arrancar justamente comentando qué es lo que está dando este índice de calidad institucional y de libertad económica que realiza. Después vamos a tener la visión macroeconómica, es decir, bueno, todo esto que leemos acá en estos indicadores sólidos, cómo impacta en la macroeconomía argentina. Y ahí sí, digamos, alguien conocido por todos ustedes, Aldo Abraham, un amigo de la casa de siempre, que va justamente él como director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, va a hacer la interpretación de esto y su impacto en la macroeconomía que a usted le va a interesar. Pero, vamos a hacer el anclaje en la micro, es decir, la micro es lo que nos pasa a todos, acá en Agrositio, como pyme, en el campo, en cualquier sector, digamos, de lo que es la actividad productiva. Bueno, estas cosas, ¿cómo pegan? ¿Cómo nos impacta todo esto, no? De la macro a lo micro. Y ahí la tenemos a Diana Mondino, para mí es un gusto porque yo he leído trabajos de ella y la he seguido mucho desde su trayectoria en la Universidad del SEMA, economista, una gran estudiosa de todos estos temas y sobre todo esas economistas que hacen el anclaje en la micro, porque ojo, a no todos los economistas les gusta ver que la macroeconomía nos impacta en el día a día a los que hacemos, a los que pagamos impuestos, a los que estamos en el día a día de estas cosas. Así que, primer bloque, como les decía, con Martín Lagos, segundo bloque con Aldo Abraham, tercer bloque con Diana Mondino y después nos vamos a dedicar los 4, yo voy a tratar de hacer un poquito tomando las cosas y los principales highlights de lo que va a salir acá, hacer un poquito un debate, ¿no? Incluso ahí es donde entra usted también con sus preguntas viéndonos del otro lado. Y para que sepa quién es usted, le digo, mire, hasta el momento tenemos 322 personas que nos están viendo, no desde la capital federal, desde 17 provincias, es más, desde Jujuy hasta Santa Cruz, lo tengo anotado acá porque todo en internet se mide. Y lo más interesante además es que hay gente de Brasil, de Perú, de Uruguay y por supuesto de Argentina viéndonos. Dicho esto, y para arrancar, Martín, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. El auditorio, toda la gente que te está viendo de distintas provincias y desde Latinoamérica, para vos. Y la que te va a ver en diferido también, porque esto es directo. Fantástico. Yo lo que hice para la Fundación Libertad y Progreso es un estudio de otros, es decir, alguien se toma el trabajo hace 20 años, el Instituto Fraser, de medir lo que ellos llaman la libertad económica en 150 países y los rankean. El año pasado salió este informe, la Argentina por supuesto no le va tan bien, después vamos a ver un poquito los números, lo que hicimos fue fuimos mirando capítulo por capítulo, digamos, línea por línea de cómo se mide este índice y viendo qué es lo que se podía decir o profundizar en el caso de Argentina. Tanto en su evolución en el tiempo como en lo que estaba pasando en el año pasado cuando este estudio se hizo. ¿Cómo salimos de 150 países? Estamos por 120. Estamos bien. Estamos fenómenos. Ahora bien, y aclaro, llegamos a estar en la década del 90 entre 20 y 30. 20 o sea que y 30. Sí, después ya. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Bueno, y este año lo que hicimos fue, como el gobierno a comienzos del año 2014 lanzó 4 o 5 iniciativas importantes. Una fue la reforma del INDEC, que bueno, ya sabemos que salió mal, finalmente frustrada. Trató de normalizar las relaciones de Argentina con los mercados financieros, con el Club de París, con YPF, con el CIADI, finalmente se mancó con los fondos buitres, ¿no es cierto? Trató además
de mejorar la calidad de la política monetaria con el cambio que se produjo en el Banco Central y anunció, tímidamente, pero anunció el comienzo de un proceso de disminución de subsidios cuyo objeto era disminuir el déficit fiscal. Lo que hicimos este año fue ver en qué medida estas 4 iniciativas mejoraban o empeoraban la libertad económica. Aclaro, yo creo en la libertad económica, pero no porque me gusta por ideología, por educación, por formación, por convicción, sino también por razones prácticas. De estos 150 países, los 38 que conforman el decil más alto, es decir, los que tienen más libertad económica, tienen un ingreso per cápita, un producto por habitante, de $36.000 por año. Los 38 más pobres tienen un ingreso de 4.000. O sea que la libertad significa multiplicar por 10 la riqueza, el bienestar, la posibilidad de disponer de bienes, y no solamente de bienes materiales, de educación, salud, ¿no es cierto?, de estos países. En estos primeros, Martín, Sí. una simple interrupción, la redistribución de ese ingreso, porque mucha gente dice a veces, bueno, esto está, Bueno, pero de repente mira, se multiplica por 100 en los que en un grupo y en el resto por es ahí no. exactamente lo que iba a decir a continuación. En los países, en los 38 más ricos, el ingreso del sector más rico es más o menos, es decir, del decil más rico, es más o menos 10 veces el del decil más pobre. O sea, el 10% superior. Gana 10 Por veces supuesto, más si que vos el tomás el 1% o el 0,1%, que eso es lo que muchas veces se usa para hacer mala prensa. Claro, no es representativo, el 1% de la población no es nada. Cuando vos tomás el 10%, te da que ese 10% es 10 veces más rico que el 10% más pobre. Ajá. Cuando tomás los países pobres, es exactamente igual. O sea que ni siquiera vos podrías decir que el beneficio de la pobreza es una mejor distribución del ingreso. Hay la misma inequidad relativa en los países pobres que en los países ricos. Y siendo así, yo prefiero estar entre los ricos. Claro. Creo que es bastante natural. Acá, para darte una idea, hay un top 10. Siempre en estos rankings aparecen algunos países pequeños, economías pequeñas, enormes en relación a la nuestra, pero pequeñas desde el punto de vista geográfico. Naciones como Hong Kong, o unidades económicas como Hong Kong o Singapur, Nueva Zelanda, Suiza. Estos países aparecen en los puestos 1, 2, 3, 4. Otros países relevantes que nosotros miramos habitualmente: Chile, puesto 11, Inglaterra, puesto 12, Estados Unidos, puesto 17, Alemania, puesto 19, Japón, 33, notablemente Francia, Italia, puestos 40, México, 94, Brasil, cerca de 100, y nosotros ahí por 120, junto con China o algunos otros países. No voy a mencionar los que están a la cola porque, bueno, no vale la pena: Angola, Chad, República Centroafricana, etcétera. Para que te des una idea de cómo varía esto, Estados Unidos, que estaba en el segundo puesto en el año 2000, en 14 años retrocedió al 17. Y desde el punto de vista del mundo en su conjunto, este índice venía subiendo, lo miden de 1 a 10, venía subiendo del orden de 5,5 en 1980, había llegado hasta 7 en el año 2007. La crisis económica financiera importante mundial lo hizo caer 2 años, pero luego repuntó nuevamente y estábamos alrededor de 6,80 nuevamente el año pasado. Acá, entonces, lo importante es, la libertad económica genera ingresos más altos, no agrava la distribución del ingreso. La distribución, es desigual por un montón de razones que después podemos discutir, pero no porque una economía sea más libre que otra. Por lo menos esto es lo que demuestra este estudio. Y yendo en concreto a la Argentina, lo que yo te decía recién, Argentina estaba en el puesto 84 en 1980. Nos tenemos que retroceder, vamos al final del proceso militar. En el 85, gobierno de Alfonsín, habíamos retrocedido al 103. En el 90 habíamos mejorado al 95. En el año 95 estábamos en el puesto 33. Y en el año 2000 en el 34. Luego pasamos rápidamente al 100 en 2005 y al 112 o al 120 en estos últimos años. Y cuando uno miró justamente lo que vimos el año pasado, el trabajo que presentamos el año pasado, cuando uno mira los 5
grandes rubros que usa Fraser para medir la libertad económica, el tamaño del gobierno es uno, el sistema legal y la defensa de los derechos de propiedad es otro, la moneda sana es el tercero, la libertad para comerciar internacionalmente, o sea, fronteras afuera, es el cuarto, y todo el capítulo de regulación es el quinto. Cuando uno mira cada uno de estos capítulos, es notable cómo, por ejemplo, en moneda sana, habíamos llegado a estar en el quinto puesto en el año 2000 gracias a la convertibilidad, ¿no? Y a la política de estabilización, más allá de sus efectos que los tuvo, digamos, en términos de inflación fue altamente exitoso. Nos habíamos colocado en el puesto 21 en libertad para comerciar internacionalmente. Estábamos, digamos, en el orden del 40 o 50 en términos de regulación, y el promedio daba este 33. Pero esto te muestra, yo lo menciono, y también mencioné el caso de Estados Unidos, cómo pasó de una posición 2 a una posición 17, como diciendo, el índice es sensible. No es un ranking que vos lo mirás en el tiempo y decís, todos los países, todos los años da igual. Evidentemente hay cambios de políticas, hay países que toman determinadas decisiones políticas que les permite progresar en libertad económica o retroceder en libertad económica, y esto a su vez impacta, como después Diana nos dirá, impacta en la microeconomía y en el ingreso. Del 2 al 17 en el caso de Estados Unidos, porque es lindo paradigmáticamente verlo, ¿no? Porque uno siempre se imagina, bueno, no, porque Estados Unidos, porque qué sé yo, porque el gran imperio, ¿no? Pero, a ver, sí, también puede caer, digamos, estrepitosamente, ¿no? Sí, o sea, ¿hay alguna cosa en especial en esto? ¿Tamaño del gobierno, moneda? No lo tengo acá conmigo, no tengo... Te lo preguntaba como un detalle curioso. Habría que entrar en el cuadro del Fraser y ver cuáles son los rubros que más hacen de yo presumo que esto debe tener con el impacto de la crisis financiera y bancaria y las medidas que el gobierno tomó, que intervino, evidentemente, en el sistema financiero masivamente para salvarlo, para salvar la economía o para evitar que la economía entre en colapso. Y posiblemente haya habido otras medidas, el tamaño del gasto público, el tamaño del déficit fiscal, ¿no es cierto?, que deben haber impactado. No creo que Estados Unidos haya ingresado en una política de mucho proteccionismo, por lo menos no muy distinto, cuando uno lo mira, tienen sus bolsillos de proteccionismo, pero digamos esto no parecería que se estuviera agravando. Está muy bueno, y me parece que queda como indicador que este índice, aún en los países que parece que tuvieran más libertad, tiene la sensibilidad justa para marcar esos errores y hacer caer una potencia tan grande del 2 al 17. ¿No? O sea que es un índice muy prolijo y muy sensible en eso. Que países como Francia o como Alemania o como Gran Bretaña, que bueno, son países que tienen tradiciones democráticas, que tienen una gran solidez en sus situaciones fiscales, y bueno, de golpe están en el puesto 20, 30 o 40, porque a su vez también tienen enormes estados, mucha regulación, sobre todo en el caso de Europa, mucha regulación laboral, que los hace pesados en algunas cosas, y bueno, otros, Nueva Zelanda, Chile, de golpe, o Singapur o Hong Kong, de golpe son países que digamos, que a lo mejor estaban muy atrás en otros momentos del tiempo, pero que han hecho procesos de liberalización importantes, apoyados por la élite política y por la opinión pública, y que han logrado enormes avances, tanto en libertad económica como en sus índices de ingreso per cápita. Te dejamos seguir. Lo que hicimos este año, y con esto más o menos voy terminando, fue, como dije al principio, ver si alguna de estas... A ver, yo no sé si en la mesa vamos a estar de acuerdo, pero a comienzo del año, en enero o febrero, tuvimos algunos indicios de que podía haber algunos cambios en política económica que tuvieran importancia. Y desde el punto de vista de quienes miramos el proceso económico de Argentina con preocupación, nos dieron alguna esperanza. El cambio de política, el cambio en la presidencia del Banco Central, de Marco del Pont a Fábrega, el anuncio de un nuevo
IPC o índice de precios al consumidor del INDEC, y el hecho de que el INDEC también iba a revisar las metodologías del cálculo del Producto Bruto, que estaba en parte atrancada por el mal cálculo del nivel de precios. Los anuncios de que Argentina iba a tratar de normalizar su relación con el mundo financiero a través de la negociación con el Club de París, con lo que se le debía a Repsol por YPF, el pago de las sentencias del CIADI. Todo esto nos hizo pensar allí por marzo, abril, que había progreso, y nos hizo pensar justamente en qué medida alguna de estas iniciativas podía impactar positivamente los índices de libertad económica. No me voy a extender en cada uno. A esta altura del partido ya ha pasado casi un año y hemos visto cómo muchas de estas iniciativas... A ver, el informe yo lo hice en octubre o fin de septiembre. Todavía en ese momento el presidente del Banco Central era Fábrega, pero ya era evidente que lo estaban acorralando. Claro. Por otra parte... y empezamos a dar dudas con respecto a los holdouts también, ¿no? Lo que mostraba ya en holdouts en julio habían dinamitado la posibilidad de un acuerdo. El anuncio de eliminación de subsidios se fue diluyendo con el tiempo. Y lo que uno ve, y el INDEC ya empezó a dar el nuevo IPC con una gran, tomaron 4 años para armarlo, ¿no es cierto? Y cuando empezaron a producir datos, los datos salen de todas maneras con números que no son creíbles. Lo notable de esto es que en realidad uno confirma, el gobierno hizo estas cosas, no las hizo por convicción. En cada caso es como que estaba actuando contra las cuerdas. Lo puso el Fondo Monetario contra las cuerdas con el tema del IPC y salió finalmente el nuevo índice, y por hacerlo sin convicción salió mal. Lo pusieron contra las cuerdas con la situación financiera, negoció con YPF generosamente, porque para firmar pagarés, este gobierno mandaba, firma pagarés que los va a pagar Dios sabe quién. Entonces se firmó y se le entregó a YPF 5.000 o 6.000 millones, a Repsol 6.000 millones de dólares. Se pagó al Club de París sin reparar en los punitorios, con tal de que no entre el Fondo Monetario en la mesa. Ellos dijeron, bueno, está bien, no entra el Fondo Monetario, pero queremos 3.000 millones de punitorios, algo así, más pagarés. Cuando se llegó a los buitres, se podrían haber firmado pagarés, se arrancaron por una cuestión ideológica y tal vez de cálculo político. Parecería como que concluyeron que era más redituable políticamente pelearse con los buitres que pagarles, ¿no es cierto? Al menos en ese momento. Y lo mismo, la política de disminución de subsidios fue licuada por el propio ministro de Economía, por la Presidenta con sus anuncios. De manera que, para hacerla corta, finalmente ninguna de estas iniciativas que pudieron generar alguna esperanza de algún giro hacia la racionalidad a comienzos de 2013, para los 2 últimos años, iban a ser los 2 últimos años de gobierno de Cristina, contribuyeron finalmente para la mejora de la libertad económica. Yo diría, probablemente hayan contribuido en sentido contrario. Tengo una pregunta para pasar al segundo módulo con Aldo. ¿Se hubiera visto algún tipo de beneficio macroeconómico, microeconómico, si este índice, en vez de ser 120 y pico, hubiera resultado a lo mejor en un 100 y hubiera marcado, ¿no? Suponete que hubiéramos arreglado con los holdouts, hubiéramos negociado, hubiéramos tenido un índice creíble, esas cosas que le faltaron además de las negociaciones que por ahí más o menos bien hizo el gobierno. ¿Se hubiera notado en ese indicador? Y segunda pregunta es si ese indicador nos hubiera favorecido en alguna de estas variables que son importantes, como conseguir crédito externo, inversiones. Sí, a mí me resulta difícil decir en cuánto hubiera mejorado el índice, porque probablemente algunas de estas mejoras, en el caso de que hubieran funcionado recién, iban a impactar. A ver, cada capítulo de estos que yo mencioné, moneda sana, tamaño de gobierno, a su vez reflejan 10 o 20 indicadores o estadísticas, de manera que para que se modifiquen probablemente tenga que pasar algún tiempo, digamos, pero podíamos pronosticar, prever, anticipar, digamos, que íbamos en la dirección correcta, ¿no es cierto? En la segunda parte de la pregunta era en qué podía haber impactado. La segunda parte, claro, sí, o porque me da la sensación de que tenés que hacer los deberes
2 o 3 años bien para que alguien diga, ok, le creo a este alumno. Sí, aquí hay dos. Bueno, este es un tema también de discusión. Hay dos. Vos podrías imaginarte dos tipos de inversores. El amante del riesgo, que dice, no sé, viene Macri, o a ver, se va Cristina, tal vez lo más importante, se va Cristina, y entonces dice, hay que comprar algo en Argentina ahora porque va a subir de precio cuando venga alguien. Ese es un conservador, en realidad, no es arriesgado. No, bueno, pero digamos, arriesgado es el que viene a invertir, viene a aprovechar una situación mala y viene a invertir esperando una mejora en un año o 2 años. Después está la persona que va a hundir capital. Y yo no creo que lo va a hundir ahora, lo va a hundir, digamos, cuando vea realmente cómo rumbea el nuevo gobierno y qué cosas hace. De manera que ahí, yo no soy de los que cree que porque viene un gobierno mejor, milagrosamente esto va a mejorar. Además, el gobierno que venga va a tener que corregir enormes problemas. Yo siempre retrocedo a 1955, pues soy viejo, y recuerdo cómo quedó la economía argentina después de 10 años de peronismo. Patas para arriba, sin energía, sin petróleo, sin rutas, sin caminos, sin puertos, con los pesos relativos destrozados, y un poder sindical enorme, y lo que le costó al gobierno de la Revolución Libertadora, y mismo al de Frondizi después, hasta que dejó de haber cortes luz, y se pudieron reconstruir las rutas, y los puertos, y las represas hidroeléctricas. Todavía estamos 10 años después. Esto no se arregla rápido. Se arregla con esfuerzo. Se puede arreglar, no voy a ser pesimista, pero no es que mágicamente el 1 de enero de 2016 estamos en Singapur.